momento entonces para pedir ahora su dirección en este tiempo de reflexión. ¿Bien? Oremos. Señor, gracias te damos porque hemos podido estar hoy aquí en tu casa. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque podemos cantar. Gracias porque podemos ofrendar. Gracias porque tú nos invitas también a estar aquí. Pero ahora queremos, Señor, estar atentos, guardar silencio, escuchar tu palabra, la reflexión de ella, la exhortación. Ayúdanos a poder estar atentos, Señor, a lo que tú nos dices. No permitas que nos sentamos distraídos o perdamos la atención. Esto es un momento solemne. Y otórganos, Señor, esa solemnidad para estar atento a lo que tú nos quieres explicar, enseñar, mostrar, exhortar, enseñar. Padre, te ruego que tú estés con nosotros. Ayúdanos y bendice a tu pueblo a través de tu Santa Escritura. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, nosotros entonces estamos continuando con esta serie, ¿no?, en el libro de Jonás. Estamos ya en el capítulo 3 y ya estamos ahí, a puertas de entrar en el último capítulo de este libro profético. Hemos hablado varias cosas acerca de este libro ya. Y de hecho ya hemos tenido por lo menos 3 grandes sermones. El título de este libro o de esta serie tiene por título Sin distinciones, ¿ya? ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos observar de que la misión, el Evangelio no tiene una clase de personas como principal objetivo, sino que todos nosotros y todo el mundo necesita escuchar de Dios, de su palabra, de su evangelio. No importa si estás en la ciudad, no importa si estás en el mar, no importa si estás en un barco, todos necesitan de Dios. Y durante este tiempo que hemos estado hablando de Jonás, hemos visto por lo menos 3 cosas, ¿ya? La primera de ellas están los primeros 3 versos del capítulo 1, donde hablamos de que la misión, ¿no?, es algo incómodo. No es algo agradable hablarle a otros, menos a aquellas personas que no quieren escuchar acerca de Dios. Entonces, siempre va a incomodarnos el llevar el evangelio a otras personas. Así que si te sientes incómodo por desear predicar, hablar con otros de Cristo, tranquilo, es normal. Jonás lo sintió, otras personas lo sintieron, pero hay que tratar de cruzar esa barrera, porque nunca va a ser fácil. Nunca va a ser fácil. Y eso lo aprendimos en el primer sermón. Luego observamos que, aun cuando este llamado pueda ser incómodo, hay una cosa que debe ayudarnos a nosotros a hablar, y es que todos estamos en el mismo barco, por así decirlo. Es como todos somos parte de este mundo. Todos somos afectados por el pecado. Y en muchas ocasiones nuestros pecados afectan a los demás. Y Dios va a usar incluso nuestra desobediencia para usarnos y predicar el evangelio a otras personas. Y eso fue lo que observamos en el resto del capítulo 1, hablando un poquito acerca de esa relación que debemos nosotros tener con aquellas personas que nos rodean. No podemos ser indiferentes a los marineros que andan a nuestro alrededor. Todos estamos en el barco y por tanto todos estamos sufriendo una tormenta. Todos tenemos miedo, pero solo el evangelio puede otorgarnos paz. Tú, yo, soy un portador de ese evangelio. Por tanto, no guardes silencio. Pero, posteriormente, con el presbítero Fabián, el domingo pasado, ¿sí, me parece? ¿O no? ¿El anterior? ¿El anterior, cierto? Sí, gracias. Estuvimos examinando el capítulo 2, donde vimos cómo Jonás de a poquito iba tocando fondo a causa de su desobediencia, al punto de llegar, ¿cierto?, al fondo del mar, donde allí Jonás aprendió una lección que nosotros quizás debemos recordar. La lección es que todos necesitamos de un Salvador. Probablemente Jonás se había olvidado de eso, pero ¿cuándo es
que nosotros nos damos cuenta que necesitamos un Salvador? Cuando tocamos fondo. Y allí estaba Jonás, en el fondo del mar, en el vientre de un pez, allí proclamando: la salvación es de Jehová. Y cuando tú recuerdas eso, cuando tú recuerdas de que todos necesitamos un Salvador, es allí donde tú estás preparado para anunciar el Evangelio a otros. Muchos de nosotros posiblemente somos indiferentes a la necesidad de otros porque hemos olvidado de dónde nos ha rescatado el Señor. Todos nosotros hemos estado allá, en el fondo del mar, casi perdidos, pero hemos experimentado la gracia y ahora estamos listos para caminar hacia Nínive. Así que ahí estamos, capítulo 3, verso 1. Y es allí donde yo quisiera que nosotros podamos reflexionar en relación a un tema que es marcado en este capítulo, ¿ya? El concepto clave del capítulo 3 es un concepto ya conocido para nosotros y es arrepentimiento. Si ustedes miran los versículos 8 al 10, en ese trozo de la palabra de Dios, el concepto aparece por lo menos 4 veces. Y es importante observar eso porque va a ser como la columna vertebral de todo este pasaje de Jonás capítulo 3. Así que vamos a decir 3 cositas con respecto al arrepentimiento en el día de hoy para que podamos ahí reflexionar un momento. Primero, que el arrepentimiento es el resultado de la predicación de la palabra. Vamos a ir mirando los versículos 1 al 5. Lo segundo que vamos a ver es que el arrepentimiento se manifiesta por medio de actos concretos, es decir, aquellos que se arrepienten, no solamente se arrepienten de la boca hacia adentro, sino de la boca hacia afuera, se observan evidencias. Y por último vamos a observar que el arrepentimiento cambia el trato de Dios en relación a nosotros o a aquellos que están o han pecado en contra de Dios. Bien, entonces vamos a mirar en primer lugar los versículos 1 al 5. Así que, ojo, pongan atención allí, versículos 1 al 5, abran su aplicación, pueden abrir su Biblia y allí van a ustedes a encontrar lo que la palabra de Dios dice. Permítanme leerlo nuevamente para que así podamos ir reflexionando sobre el texto. Dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que yo te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo en un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Solamente me quedo hasta ahí con respecto al versículo 5. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Aquí ustedes observan a un Jonás, pareciera con una actitud diferente, ¿no? Si ustedes van al capítulo 1, verso 1, vemos a un Jonás huyendo. No quiere obedecer, no quiere ir a Nínive, no quiere predicar, no quiere hablar con nadie, quiere meterse en su cueva, olvidarse del mundo y esperar que regrese Cristo, ojalá lo antes posible. Pero ahora vemos a un Jonás mucho más obediente, que a parecer aprendió alguna lección y ahora está caminando hacia Nínive. No sabemos cuánto tiempo caminó Jonás desde el lugar donde lo dejó el pez hasta la ciudad. Entendemos que Nínive no está cerca del mar, entonces debe haber sido harto rato pensando qué voy a decir, cómo voy a hablar, o haciéndose de ganas para poder cumplir este mandato. Aquí vemos a un Jonás, reitero, obediente, pero posiblemente no es un Jonás que obedece impulsado por el amor hacia los ciudadanos o la ciudad de Nínive. Eso ustedes lo van a ver luego en el capítulo 4, porque cuando Dios tiene misericordia de Nínive, Jonás hace una rabieta y se opone nuevamente contra Dios. Pero aquí está tiernito, está suavecito, porque viene del fondo del mar. Él ha experimentado la salvación, está súper dócil, porque ha pasado una prueba, ha experimentado la gracia de Dios,
etcétera, etcétera. Y él está ahora dispuesto a obedecer. Yo creo que a veces pasa eso también con nosotros. Somos dóciles post prueba, ¿no? Post sufrimiento. Vemos la gracia de Dios y estamos dispuestos a hacer lo que quiera, Señor. Lo que quiera. Voy a China, voy para China. ¿Por qué? Porque experimenté la gracia de Dios. Pero antes de experimentar esa gracia o incluso la prueba, soy rebelde, soy terco. No soy dócil, sino que la prueba es la que va trabajando en mi carácter y va produciendo en mí una actitud diferente. Aquí está Jonás, obedeciendo, escuchando a Dios. Y como Jonás es enviado por Dios, ustedes observan que el mensaje que tiene que dar Jonás es el mensaje de Dios. Nosotros entendemos que Jonás evidentemente era un profeta desobediente, pero no podemos decir que era un falso profeta. Él, según los versículos que nosotros acabamos de leer, versículos 1 al 5, Jonás venía a proclamar la palabra de Dios. Una palabra de Dios que no era fácil. Una palabra de Dios que iba a hablar de ira. Una palabra de Dios que iba a hablar de juicio. Pero era palabra de Dios. Y ahí hay algo que también es importante subrayar. Ustedes hoy día no vienen a escucharme a mí. Ustedes vienen a escuchar palabra de Dios. Entonces, es muy importante que ustedes estén con su Biblia abierta. Porque la palabra de Dios está allí, en sus manos o aquí adelante. Es a ella a la que ustedes deben atender. Y es por medio de ella que ustedes podrán diferenciar entre un falso profeta o entre un verdadero profeta. Entre un falso predicador o un verdadero predicador. Porque es la Escritura la que nos alimenta. Y Jonás, como verdadero profeta, él iba a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y obviamente él no es el único que hace eso, ¿no? Todo siervo de Dios en la historia de la Biblia tuvo esa comisión de predicar la palabra de Dios a pesar de sus defectos, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de su falta de elocuencia, a pesar de su falta de educación, etc. ¿Recuerdan ustedes a un Moisés allí en el libro del Éxodo, capítulo 4, diciendo, yo no tengo palabras para hablar? Dios le dice, no, tú vas a decir lo que yo digo, punto. Ustedes ven a un Jeremías que dice también, soy joven, Señor, y Dios le dice nuevamente, las palabras que yo te daré son las que tú dirás. Y así por delante. Una predicación verdadera es una predicación que está pegada a la Escritura. Y Jonás viene a anunciar eso. Palabra de Dios, el mensaje de Dios. Ahora, háganse por favor este dibujo mental, digámoslo así. Imagínense ustedes que hay una casa que está ardiendo, pero que ustedes no pueden ver las llamas. Mientras la casa se derrumba y se destruye ante sus ojos, ustedes obviamente se están preguntando, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la casa está colapsando, está derrumbándose? Solo si alguien les muestra a ustedes el fuego, las llamas, allí recién ustedes van a poder darse cuenta de que la razón de por qué la casa se está destruyendo es a causa del fuego. Bueno, Jonás tiene ese propósito. Él viene a decirle a los ninivitas por qué su sociedad, su cultura está siendo colapsada. ¿Por qué Dios está airado contra ellos? Y como les digo, en nuestra sociedad hablar de la ira de Dios es algo que las personas no quieren escuchar, porque piensan de que ese no es el Dios en el cual ellos creen. De hecho, ya que estamos en diciembre, ¿no? Toda nuestra sociedad piensa en un Papá Noel, en un puro amor, ¿no? En alguien que nunca se enoja y en alguien que siempre nos otorga todo lo que necesitamos. Pero la verdad es que las Escrituras constantemente nos dicen que Dios está airado contra una sociedad que está dándole
la espalda a Dios. El Salmo 90 dice de que el hombre se consume a causa de la ira de Dios. Números 32 nos cuenta la historia de este pueblo de Israel rebelde que vaga en el desierto a causa de que Dios se airó contra ellos y toda una generación pereció. Romanos 1, ¿no? El típico texto, verso 18, que nos dice de que desde la creación nosotros podemos observar esta hostilidad por parte de Dios ante aquellos que se oponen. La ira de Dios es algo real. La ira de Dios es algo que está constantemente presente ante aquellos que no aman, ni creen, ni confían en Jesús. Pero esas personas no son ustedes. Esas personas no somos nosotros. Nosotros amamos a Cristo. Él nos amó a nosotros. Y Él ha muerto en una cruz por nosotros para que nosotros, por amor a Él, no tengamos que enfrentar dicha ira. Ustedes y yo disfrutamos de algo glorioso, de esa salvación, que no es salvación de la muerte o de algún problema. Tú y yo hemos sido salvados de Dios mismo, de su ira santa. Y eso debería ser un motivo más que suficiente, reitero, para adorar, para conmovernos ante Dios, para cuidar nuestra comunión y nuestra relación, porque hemos sido salvados de algo y de alguien contra quien tú ni tu familia tenían posibilidades, y que solamente gracias a Jesús hemos sido librados. Pero aun cuando tú y yo hemos sido librados, hay toda una sociedad, un mundo que enfrenta dicha ira. Y esas son las malas noticias del Evangelio. Y no podemos callarlo. No podemos ser buena onda y decir todo está bien cuando todo está mal. No podemos hacerlo. Tenemos que hablar como Jonás. Tenemos que anunciar de que hay un Dios en contra. Que no es el problema del tiempo, que no es el problema de la mala suerte, no, hay un Dios en contra. Y que deben huir hacia la persona de Jesús. Porque es solamente Jesús quien nos libra de la ira presente y también de la venidera. Entonces, el arrepentimiento, según este primer pasaje, hasta el versículo 5, ustedes lo pueden observar como un resultado de una predicación fiel de la palabra por parte de Jonás. Ustedes debieran ser celosos por eso. Debieran ser celosos por constantemente estar expuestos ante una predicación fiel. Y votar, quitar de sus oídos, de su mente, aquellas cosas que distorsionan el Evangelio, distorsionan a Cristo, distorsionan su palabra, y que en lugar de acercarlos a Él, los alejan. Jonás está cumpliendo esa función. Le está predicando fielmente el mensaje de Dios, y versículo 5 nos dice que los ninivitas creyeron a Dios. Ahora, y este es mi segundo punto, observen de que este arrepentimiento, como les comentaba, no es algo de la boca hacia adentro, sino que tiene frutos, manifiesta o se muestra de manera concreta. Ustedes lo pueden observar allí, versículo 5 al versículo 9. Noten ustedes un momento ahí, versículos 5 al 9. Dice el texto así: y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real e hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario,
el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, hagan duelo y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Notan ustedes? Qué profundo es esto. Porque no estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de un pueblo que se caracterizaba por la perversidad, por la iniquidad. Era un pueblo malo. Un pueblo malo. Con un profeta que quizás cada vez que cruzaba la ciudad iba así. Nínive, arrepiéntense. Nínive, arrepiéntense. ¿Quién sabe qué tan entusiasmado estaba Jonás en predicar? Él no estaba interesado con que el pueblo se salvara. No, él no tenía ninguna intención. Posiblemente él cumplió su tarea, pero sin ninguna perspectiva. Pero aquellos que escucharon lo difundieron. Y esto llegó incluso hasta las autoridades más importantes. Y noten ustedes, no es solamente una cuestión de lágrimas y de emociones. Ustedes observan el texto y ven actos concretos. Se proclama ayuno. Las personas se visten de saco, dejan sus lugares cómodos y manifiestan su tristeza. Ellos están tomando en serio esto. Y no solamente ellos, incluso sus animales padecen junto a ellos ante el posible juicio de Dios. Dejan de comer, dejan de pastar, dejan de beber, todo con un solo propósito. Que Dios, versículo 9, que Dios cambie de parecer. Observen ustedes, qué potente es eso. Que Dios no se ofenda, que Dios perdone, que Dios tenga compasión. Un pueblo que no es pueblo de Dios está interesado en Dios y busca que Él tenga compasión. En este relato se cumplen los mayores temores de Jonás. Él sabía que este pueblo podía arrepentirse, que Dios podía tener compasión. Y Nínive está haciendo todo lo que está a su alcance para poder hacer eso. Es interesante que no estamos hablando de una persona o de una población, estamos hablando de una ciudad grande, algo que hoy día tal vez nosotros calificaríamos como un avivamiento. Pero ojo, hay que tener obviamente ciertos resguardos. Hay algunas cosas y detalles aquí que nos llevan a nosotros a repensar un poquito si podríamos calificar esto como un avivamiento. Pero sin duda es sorprendente ver a toda una ciudad buscando a Dios, pidiendo compasión y que Dios no los castigue. Yo conozco muchos creyentes que no son no creyentes, son creyentes, que viven en pecado y son indiferentes al actuar de Dios. Esto es una cachetada para aquellos que, siendo creyentes y conociendo el poder de Dios, son indiferentes a las consecuencias de sus propios pecados. Porque es así, ¿no? Cada vez que tú pecas y sigues pecando y deliberadamente te mantienes en pecado, tú lo que estás diciéndole a Dios es: no me interesa lo que hagas, yo voy a morir en la mía. Ustedes ven a una ciudad muy diferente, una ciudad que, aunque tal vez pueda estar intentando buscar la compasión de Dios por miedo, por temor a lo que pueda suceder, hay muchos creyentes que viven en pecado y no sienten ningún temor.
Posiblemente no sean ni siquiera creyentes. Crean ser creyentes, pero sus actos, su comportamiento no manifiesta ninguna clase de temor. Y eso es triste, porque aquí ustedes observan a un pueblo perverso, un pueblo que se caracterizaba por su violencia, un pueblo que tenía una vocación bélica. Y aquí ellos se acusan de ser violentos en el versículo 8. Un pueblo orgulloso, pero que aquí se humilla. Miren ustedes el ejemplo que encontramos acá. Potente, potente. Ahora, ¿por qué obviamente ustedes y yo debiéramos arrepentirnos? Y yo creo que es importante hacer un comentario en relación a eso. Nosotros no nos arrepentimos porque tengamos miedo. Ustedes y yo sabemos que para los que están en Cristo no hay condenación. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A la ira? No, ya no hay ira. Cristo murió en la cruz por mí. No tengo miedo a la ira. ¿Por qué entonces debiera yo arrepentirme? ¿Por miedo? ¿Por qué? Si Cristo murió en la cruz por mí. No es ni el miedo, ni tampoco lo que pueda suceder, mi salvación se va a perder, la razón de por qué yo voy y me arrepiento. No es así. La razón de por qué un creyente se arrepiente, confiesa sus pecados y es consciente de sus pecados y los trae a Cristo, es sencillamente por amor. Es sencillamente por comunión. Es sencillamente porque no quiere estar lejos del Padre y punto. Eso es todo. Por eso, arrepentirse para nosotros no debería ser un trauma, no debería ser un shock. No. Arrepentirse debería ser algo en el que nosotros venimos a Él. Y como un padre se relaciona con un hijo, dice, perdón, no quiero vivir todo el rato en la ley del hielo. Quiero tener comunión contigo, quiero compartir. Tú y yo buscamos al Señor no por miedo, ni siquiera por ganar el perdón. Eso es importante subrayarlo. Ustedes y yo no ganamos el perdón de Dios por la manera en que nos arrepentimos. Ustedes y yo no ganamos nada, porque Cristo ya lo ganó por nosotros. Entonces, en esencia, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados por una sola cuestión: amor, comunión, Dios. Entonces, ahí es donde nuevamente hay que preguntarse: ¿qué tan traumático es para mí arrepentirme, confesar mis pecados? Aquellos que no se arrepienten, que les cuesta confesar sus pecados, en muchas ocasiones no lo hacen simplemente por una cuestión de imagen. No quieren aparentar ser tan débiles como lo son. Los fariseos les costaba un montón hacer eso, reconocer sus faltas, porque bajaban de nivel. Los creyentes, nosotros no debiéramos ser así. Nosotros deberíamos confesar y arrepentirnos de manera constante y ser muy explícito en nuestros pecados, sin intentar de engañar a nuestro Señor, porque Él sabe muy bien lo que está pasando. Pero Él quiere que nosotros hablemos con Él, con honestidad, con sinceridad, porque incluso cuando hablamos con honestidad, nos libramos de la esclavitud del pecado, de ese peso que nos horca y que no nos permite poder vivir. Confesar y arrepentirse debiera ser algo común, necesario. Y aquí, reitero, ustedes ven a no creyentes buscando a Dios a través del arrepentimiento, buscando a Dios a través de actos concretos, buscando que Dios tenga misericordia. Y observen ustedes el versículo 10. Miren lo que pasa en el versículo 10. Versículo 10 dice: y al ver Dios lo que hicieron. Ojo, Dios está pendiente. Qué interesante eso. Dios no es alguien desconectado, ¿no? Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Este verso 10 siempre es polémico, ¿eh?
así como tantos otros que hablan acerca de esta idea de un Dios inmutable, soberano. ¿Cómo es eso que cambia? ¿Cómo es que Él se arrepiente? Y la forma más sencilla de salir de un versículo así, ¿ya?, es obviamente apelando, ¿no?, a esta idea de un lenguaje antropomórfico que habla de recursos humanos para referirse a la persona de Dios. Pero es mucho más que eso, la verdad. Porque noten ustedes de que Dios ha enviado una advertencia a un pueblo, una advertencia condicional. ¿Y cuál es esa advertencia? La advertencia es que dentro de 40 días Nínive será destruida. Y que si obviamente ellos no se arrepienten, será el fin de todo. Pero ustedes ven desde los versículos 5 hasta el versículo 9 a un pueblo que ha respondido a la advertencia, ha cambiado de actitud, se ha comportado de una manera dócil, ha manifestado su arrepentimiento de forma concreta. Y por lo tanto, ustedes ven a un Dios también cambiando el curso de la acción. ¿Por qué? Porque Dios, en su santo soberanía, en su decreto, Él no solamente decreta el fin de las cosas, sino que también el medio por el cual las cosas ocurren. Y por tanto, este pasaje no tiene ningún problema con respecto a su inmutabilidad o su soberanía. Él responde a cómo también las personas responden ante su llamado y ante su advertencia. Por tanto, esto es esperanzador también para nosotros. Porque a veces nos sentimos que hay personas que son casos perdidos. Incluso ya los llamamos como no elegidos, porque no hay esperanza, ¿no? Pero este verso 10 nos llena de esperanza, porque vemos a un Dios que reacciona, que ve, que mira a nuestro corazón y que al momento de responder nosotros con fe y con esperanza al arrepentirnos, Él es compasivo. Él es compasivo. Qué misericordioso es eso para nosotros. Qué maravilloso. Sobre todo para nosotros que somos personas que constantemente están cayendo y que constantemente están prometiendo: Señor, nunca más lo voy a volver a hacer. No voy a volver a caer. Y nos llenamos de miedo. Pero tenemos a un Dios compasivo que, ante nuestro arrepentimiento sincero, Él extiende su mano y nos acoge. Nos recibe como un padre recibe a su hijo. Entonces, es muy importante notar, hermanos, que el arrepentimiento en este pasaje es vital. Y es algo que ustedes y yo debiéramos practicar, y no solamente practicar, sino que vivir. Creo con esto terminar. Como a modo de resumen, 5 ideas bien sencillas. Primero, el arrepentimiento, hermanos, es una obra de Dios, no una obra de hombres. Y es importante subrayar eso, porque pareciera aquí que todo esto es simplemente un cambio de actitud. Ok, voy a cambiar de actitud, me voy a vestir de saco y listo. Voy a echarme un poquito de mentolato, voy a empezar a llorar y ya me arrepentí. Pero no, no es así. Lo siento para los actores, ¿ya? Pero no es así. El arrepentimiento es una obra de Dios. Y esta viene de una respuesta a la palabra de Dios. Ningún arrepentimiento sincero ocurrirá lejos de Escritura. Así que esa es la primera idea. Segundo, la falta de arrepentimiento es la razón de todos nuestros males. Esa es la razón de por qué sufrimos, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Estamos llenos de culpa, llenos de ansiedad, tenemos dudas, estamos confundidos. Y el problema no es tu personalidad, tu problema no es
tus malas decisiones. No, tu problema es Dios. Porque si tú estás cerca de Dios, si tú buscas a Dios, si tú confías en Dios, si tú entiendes que Él está contigo, no tienes nada que temer. Él está contigo. La fuerza más poderosa del universo está contigo. Entonces, ¿a qué tememos? ¿Por qué nos vamos a llenar de ansiedad? ¿Por qué vamos a temer al futuro? No. Pero cuando nos alejamos de Él, vivimos en pecados, no nos arrepentimos. Evidentemente que esto no es simplemente un problema espiritual. Esto también se manifiesta en lo físico. Esto se manifiesta también en la ansiedad, en el corazón. ¿De quién? ¿En quién confiamos? En nadie. Porque solamente lo tenemos a Él. Y por esa razón es que solamente a Él es a quien debemos acudir. La tercera idea que quisiera subrayar también es que por medio del arrepentimiento, tanto creyentes como no creyentes, obviamente accedemos a la gracia de Cristo. Reitero, nosotros no ganamos nada, pero sí recibimos de su gracia por medio de un corazón compungido. Cristo lo ha ganado todo por nosotros, pero el canal de bendición para recibir dicha gracia es por medio de la fe, por medio del arrepentimiento. Es allí donde tú y yo disfrutamos más y más de Dios. Pero ese arrepentimiento, ojo, no tiene que ser solamente visible para Dios. El arrepentimiento tiene que ser también visible para los hombres. Hay muchos que descansan en, no, si el Señor sabe lo que pasa en mi corazón. Y sigo viviendo igual. Sigo reventándome. Sigo tomando malas decisiones. Sigo relacionándome con personas que no debo relacionarme. Y digo, no, si está todo bien, Dios sabe. No. Arrepentimiento no es algo de boca hacia adentro. Es algo que también se manifiesta hacia afuera. Y ustedes aquí lo observan. Pero también, y por último, el arrepentimiento puede cambiarlo todo. El arrepentimiento incluso puede cambiar las cosas que hoy día parecieran que se han puesto cuesta arriba, difíciles. Pero cuando buscamos a Dios y cuando tú y yo estamos cerca de Él, Él puede cambiarlo todo. Todo. Así que la relación más importante para ti en este momento no es tu relación con tu hijo, o con tu esposa, o con tus amigos, o con tu trabajo, o contigo mismo. No. La relación más importante en la cual tú y yo debemos trabajar es en Dios. Porque si yo estoy bien con Él, todo está bien. Todo está bien. Así que aprendamos de este pasaje y aprendamos del valor de esta gracia que el Señor nos otorga a través de esta actitud contrita, que confía en el Señor y que sabe que por medio de la cruz, ustedes y yo hemos ganado el perdón y que a través de nuestro arrepentimiento disfrutamos de dicho perdón solamente por Él. Vamos a orar. Señor, te pedimos que podamos entender cuán importante es nuestra relación contigo. Cuán importante es tener una comunión contigo, como un padre, como un hijo. Y te pido que nos ayudes a escudriñar nuestro corazón, a mirar la manera en que estamos viviendo y a observar, Señor, qué tan lejos estamos de ti. Haznos volver, Señor. Haznos volver a ti, haznos volver a tu mesa para poder disfrutar, Señor, de tu comunión, de tu alimento, para poder seguir adelante. Señor, perdona nuestros muchos pecados, porque son muchos. Pero también, Señor, danos la gracia para ser fieles a ti, para seguir adelante, para dejar lo malo, dejar el pecado y vivir, Señor, en comunión contigo. Señor, ten misericordia de nosotros. Estamos muy necesitados, pero solamente tú puedes suplir nuestra necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.